Podemos clasificar clínicamente los accidentes cerebrovasculares en cerebrales, que son los más frecuentes, vértebro-basilares, lacunares o que dependen de la carótida interna, también muy frecuentes. Los síndromes vértebro-basilares se caracterizan por el síndrome troncoencefálico cruzado, esto es, afectación de las vías largas contralaterales con clínica cerebelosa y de pares craneales ipsilateral. Es típico de este síndrome que curse con una pérdida brusca del nivel de conciencia, precediendo la clínica troncoencefálica, debido a la afectación de la formación reticular medial del troncoencéfalo. Sin embargo, en estos no encontraremos meningismo. Los síndromes lacunares debéis recordar que generalmente son asintomáticos, por lo que si un paciente experimenta clínica, será que se ha afectado una zona crítica. Aquí podemos distinguir varios síndromes en función de la región de la cápsula interna afecta. Si se afecta el brazo anterior de la cápsula interna, podremos ver el síndrome ataxia-hemiparesia o disartria mano-torpe. Este último también se produce por afectación de la rodilla. Si lo que se afecta es el brazo posterior de la cápsula interna, daría lugar a lo que se conoce como síndrome motor puro, que es el más frecuente de todos los síndromes lacunares. Estos tres síndromes también pueden producirse por afectación de la protuberancia anterior. La afectación del núcleo ventral posterolateral del tálamo daría lugar a un síndrome sensitivo puro. Debéis recordar que múltiples lacunares desembocaría en lo que se conoce como síndrome pseudobulbar y responde a una lesión de la vía córtico-espinal bilateral, ya sea por ictus múltiples, por esclerosis múltiples, por traumatismos cráneoencefálicos o por una desmielinización osmótica. Este síndrome abarca cualquier clínica del troncoencéfalo, como pueda ser disartria, disfagia, disfonía, parálisis facial bilateral. Es característica la existencia de la habilidad emocional en estos pacientes y, sin embargo, respeta la tos y el bostezo. Los síndromes por afectación de la carótida interna debéis recordar que suelen producirse por embolismos ateromatosos arterioarteriales. Clínicamente es característica la maurosis fugaz, que es lo más típico, pudiéndose observar en el fondo de ojo cristales de colesterol y, por la oclusión de la arteria central de la retina, la típica palidez con la mancha rojo cereza en la retina. También puede existir clínica cerebral, predominando la clínica por afectación de la arteria cerebral media. Ojo, recordar que amaurosis fugaz más dolor cervical más la existencia de un Horner ipsilateral sin anhidrosis es igual a disección carotidia. Típicamente os lo pueden poner tras un traumatismo previo en coche por afectación del cinturón de seguridad y el tratamiento directamente es anticoagular al paciente. Debéis recordar que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo tanto para la enfermedad cardiovascular como para la enfermedad cerebrovascular, aunque para esta última tiene mayor riesgo relativo. Asimismo, es el principal factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que suponen un 20% del total. Los factores de riesgo para los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son los más frecuentes, podremos dividirlo en función del tipo de este: ateroscleróticos, embólicos o hipohialinosis. Los factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares ateroscleróticos son la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia o dislipemia,
diabetes y el tabaco. Para los accidentes cerebrovasculares de origen embólico, su principal patología subyacente es la fibrilación auricular. Asimismo, también la existencia de trombos intracavitarios después de un infarto agudo de miocardio, sobre todo de localización anterior. De los accidentes cerebrovasculares embólicos debéis recordar que se observa un déficit completo desde el principio y que tiene un importante riesgo de transformación hemorrágica. Finalmente, para la hipohialinosis, la hipertensión arterial también es el principal factor de riesgo. Clínicamente se pueden distinguir distintos síndromes en la enfermedad isquémica cerebral. Se denomina accidente isquémico transitorio a la existencia de cualquier focalidad neurológica que revierte de manera espontánea en menos de 24 horas. Generalmente, esta reversión suele ocurrir en menos de 1 hora. Denominaríamos ictus si la focalidad neurológica se prolonga más de 24 horas. Un ictus progresivo se define como aquella clínica fluctuante. Es más propio de los accidentes cerebrovasculares de origen trombótico, aunque también se puede observar en el sangrado postinfarto. Esto se conoce típicamente con la conversión de infarto blanco a infarto rojo y se ve en ictus cardioembólicos extensos tras reperfusión. Sin embargo, debéis recordar que esto rara vez produce nuevos síntomas. El ictus maligno haría referencia a un ictus en el territorio de la cerebral media que se complica con edema cerebral y desplaza la línea media, swelling, produciendo una disminución del nivel de conciencia. Realizaríamos craneotomía descompresiva solo si se tratase de un paciente joven y afecta al lado derecho. Ante cualquier sospecha clínica de accidente cerebrovascular, deberemos realizar medición de constantes, es decir, frecuencia cardíaca, tensión arterial y temperatura, analítica con hemograma, bioquímica y coagulación, placa de tórax API lateral y electrocardiograma. A continuación realizaremos una prueba de imagen, siendo el TAC de elección en la fase aguda de cualquier tipo de ictus. Asimismo, la resonancia magnética debéis recordar que es de elección ante clínica de fosa posterior por sospecha de un síndrome vertebrovasilar, trombosis venosas o síndromes lacunares. Debemos distinguir el tratamiento en la fase aguda de la prevención primaria y la prevención secundaria. Lo primero que debemos realizar es medidas antiedema. Esto es, conseguir una temperatura por debajo de 37,5 grados, un control glucémico estricto, evitando sueros glucosados, hipoosmolares y corticoides, ya que estos no van a ser útiles para controlar el edema citotóxico que se produce por hipoxia. Asimismo, deberemos conseguir cifras de tensión arterial por debajo de 185-110, sin descensos bruscos de la misma. A continuación nos preguntaremos si el paciente es candidato para realizar fibrinolisis con RTPA. Los criterios para realizar fibrinolisis son menos de 25 puntos en la escala NIS, en pacientes menores de 80 años, sin contraindicaciones para la fibrinolisis y criterios temporales. En general, quedaros con un tiempo de evolución del síndrome menor de 3 horas. Existen variantes temporales en función de si lo realizamos una fibrinolisis intravenosa e intraarterial. Se dice que la fibrinolisis intravenosa puede realizarse hasta las 4,5 horas del inicio y la fibrinolisis intraarterial hasta las 6 o 12 horas en función del territorio afectado, de forma que si es el territorio anterior podríamos realizarla hasta las 8 horas y si es el territorio vertebrovasilar hasta las 12 horas.
Finalmente, en pacientes no candidatos a realizar fibrinolisis, deberemos administrar antiagregación con ácido acetilsalicílico 300 miligramos durante las primeras 48 horas. Esta medida se ha asociado con una disminución de la recurrencia y la mortalidad a medio plazo. Finalmente, si el paciente tiene crisis convulsivas en el contexto del accidente cerebrovascular, se deberá administrar fenitoína intravenosa. Las medidas de prevención primaria irán encaminadas a tratar los factores de riesgo cerebrovasculares, fundamentalmente al tratamiento de la hipertensión arterial. Asimismo, en los pacientes postinfarto, sobre todo durante el primer mes, que es el momento de máximo riesgo de accidente cerebrovascular, deberemos realizar tratamiento con estatinas y anticoagulación si coexiste una fibrilación auricular. La prevención secundaria del ictus cardioembólico se basa en la anticoagulación. Recuerda que esta debe realizarse de forma diferida ante infartos extensos. La prevención secundaria de los ictus que tienen su origen en el territorio vertebrobasilar o carotidio, deberemos preguntarnos si la estenosis carotidia es sintomática. Si la estenosis carotidia es asintomática, a continuación nos fijamos en el grado de estenosis. Si esta es menor del 70%, realizaremos antiagregación, mientras que si es mayor o igual al 70%, es decir, hemodinámicamente significativa, a continuación deberemos preguntarnos el riesgo quirúrgico que tiene el paciente, de forma que si existe riesgo elevado, procederíamos a antiagregar, mientras que si el riesgo es bajo, realizaremos endarterectomía quirúrgica. Por el contrario, ante estenosis carotidias sintomáticas, veremos que, si es mayor del 70% o hemodinámicamente significativo, realizaremos endarterectomía quirúrgica. Si es menor del 50%, procederíamos a antiagregar, preferentemente con ácido acetilsalicílico y como segunda elección, clopidogrel. Es muy importante que diferenciéis de la doble antiagregación que es de indicación en la enfermedad cardiovascular, ya que en la enfermedad cerebrovascular se prefiere antiagregación en monoterapia, de forma que si se requiriese en algún momento doble antiagregación, añadiríamos a la aspirina dipyridamol. Recordar que en la enfermedad cardiovascular el segundo antiagregante de elección es el clopidogrel. A veces, hasta en un 40%, no se conoce la causa de la trombosis venosa. Por lo tanto, hablaremos de factores de riesgo. Aquellos que debéis de identificar en el enunciado de una pregunta tipo test son procesos sépticos sistémicos o locales, como pueda ser una meningitis, embarazo puerperio o toma de anticonceptivos orales en una mujer joven, esto lo suelen preguntar bastante, deshidratación en pacientes ancianos, existencia de una hipercoagulabilidad genética, procesos hematológicos como es la anemia de células falciformes o la hemoglobinuria paroxística nocturna, procesos tumorales como el meningioma o incluso procesos locales como puedan ser traumatismos craneoencefálicos. Clínicamente es bastante inespecífica y suele ser bastante difícil su diagnóstico. Por lo tanto, lo vamos a sospechar en pacientes que nos cuenten dichos factores de riesgo con una cefalea por hipertensión intracraneal. Asimismo, también pueden coexistir
fenómenos de focalidad neurológica, convulsiones, afectación de pares craneales, etc. En el diagnóstico podremos realizar distintas pruebas. En la punción lumbar es bastante inespecífica y veremos un aumento de presiones. El TAC nos va a mostrar signos indirectos como pudiese ser una disminución de los surcos por el edema. Sin embargo, el TAC con contraste es bastante útil, ya que podremos identificar el típico signo de la delta vacía, que consiste en un reforzamiento de las paredes del seno con un contenido isodenso que se correspondería con el trombo. Sin embargo, la prueba de imagen de elección es la resonancia magnética, que sin embargo no excluye la realización de una angiografía, que se considera la prueba que confirmaría el diagnóstico. El tratamiento debe realizarse con anticoagulación oral, aún con sangrado coexistente. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos suponen un 20% del total. Debéis recordar que si el paciente sobrevive a la fase aguda, tienen un mejor pronóstico de recuperación funcional que los isquémicos, ya que ocasionan un menor daño al parénquima cerebral. La prueba de elección ante la sospecha clínica de un accidente cerebrovascular hemorrágico es el TAC, donde observaremos una hiperdensidad, que si adopta la típica imagen en estrella, nos orientará hacia una hemorragia subaracnoidea, mientras que si observamos una hiperdensidad focal intraparenquimatosa, deberemos pensar una hemorragia intracerebral. Clínicamente debemos sospecharlo en un paciente con factores de riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico junto con una importante cefalea por la hipertensión intracraneal que ocasionan estos accidentes. Asimismo, puede experimentar una disminución del nivel de conciencia. Dentro de la hemorragia intraparenquimatosa podemos observar una hemorragia intraparenquimatosa en localización profunda, cuya etiología es la hipertensión arterial. Se debe a la rotura de los microaneurismas de Charcot-Bouchard en las arterias perforantes. Casi nunca son corticales, sino cercanos al polígono de Willis. Clínicamente se manifiestan como un déficit neurológico focal de comienzo brusco y curso progresivo. La reacción afectada más frecuentemente es el putamen, a continuación el tálamo, después el cerebelo. De este debéis recordar que preserva inicialmente el nivel de conciencia. Y el menos frecuente, pero también el de peor pronóstico, es el que afecta al puente, que tiene un pronóstico infausto y ocasiona estado de coma desde el inicio. Si la hemorragia intraparenquimatosa es lobar, es decir, se localiza en la sustancia blanca subcortical, deberemos fijarnos en la edad del paciente. Si nos cuentan un paciente anciano, deberemos sospechar angiopatía amiloide congófila, que es la causa más frecuente de hemorragia no hipertensiva en el paciente anciano. Típicamente ocasiona hemorragias recidivantes y se suele asociar frecuentemente a la enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico de confirmación lo daría la necropsia, viéndose una birrefringencia verde con la tinción de rojo Congo. Sin embargo, si el paciente es joven, generalmente menor de 40 años, deberemos sospechar una malformación arteriovenosa. Como antecedente nos pueden poner una cefalea unilateral pulsátil o convulsiones en un paciente joven.
Realizaremos arteriografía y el tratamiento generalmente es quirúrgico. Como otras causas de hemorragia lobar espontánea, debemos destacar los tumores malignos. Si son primarios del sistema nervioso central, en un paciente joven, generalmente de edad pediátrica, veremos el meduloblastoma, mientras que si el paciente es mayor, el glioblastoma multiforme, es decir, unos primarios del sistema nervioso central muy agresivos. Sin embargo, los tumores malignos cerebrales más frecuentes son las metástasis y, como metástasis hemorrágicas, debéis recordar con la regla come purito las más frecuentes: coriocarcinoma, melanoma, que es la más frecuente, pulmón, riñón y tiroides. El tratamiento del accidente cerebrovascular hemorrágico, debéis recordar que están totalmente prohibidos los antiagregantes y cualquier fibrinolítico. Realizaremos medidas de soporte encaminadas a disminuir el edema cerebral y estas son: conseguir una tensión arterial sistólica menor de 185 y diastólica menor de 105, sin descensos o cambios bruscos. Medidas antihipertensión intracraneal, como son elevar la cabeza a unos 30 grados, manitol y dexametasona. Evitaremos asimismo la hipertermia y la hiperglucemia. La cirugía en casos de hemorragias intracraneales profundas no suele realizarse, excepto si se tratase de una hemorragia cerebelosa mayor de 3 centímetros con deterioro clínico significativo o herniación transtentorial inversa. En el resto de situaciones existe discrepancia y, por lo tanto, deberemos individualizar, pudiendo realizar cirugía en pacientes jóvenes con una hemorragia lobar moderada si es muy masiva o produce una importante clínica de LOE. Asimismo, deberemos saber que la existencia de un hematoma profundo que se abre al sistema ventricular puede ocasionar una hemorragia intraventricular con hidrocefalia aguda que requiere un drenaje ventricular extenso. Debéis recordar la distinta presentación del accidente cerebrovascular isquémico del hemorrágico. Por una parte, el isquémico es más frecuente, un 80%, mientras que los hemorrágicos son menos frecuentes, un 20%. En ambos casos, la forma de presentación será aguda, pero en los isquémicos es súbito, mientras que en los hemorrágicos, por la expansión de la hemorragia, suele ser algo más progresivo. Clínicamente, la existencia de cefalea debido a hipertensión intracraneal con náuseas, vómitos y nivel disminuido de conciencia, excepto en el cerebeloso, debe orientarnos hacia hemorrágico, ya que el isquémico no suele asociar cefalea debido a que la hipertensión intracraneal es mucho menor. Las fístulas arteriovenosas suelen presentarse en mujeres de edad media y típicamente afectan a los senos venosos durales, frecuentemente al seno transverso. Suponen una comunicación directa entre una arteria y una vena dural. Clínicamente debemos sospecharlo en una mujer de edad media con un soplo occipital y un tinnitus pulsátil. El tratamiento se realizará mediante cirugía.
El angioma cavernoso o cavernoma se define como un espacio vascular ensanchado, sin arterias ni venas ni parénquima. Clínicamente suele presentarse como si se tratase de un aloe cerebral, es decir, con crisis convulsivas y, en menor frecuencia, con cefalea. Raramente producen una hemorragia intraparenquimatosa. El diagnóstico de elección es la resonancia magnética, porque rara vez se ven con la arteriografía. La imagen típica en la resonancia magnética es lo que se define como palomita de maíz, y si realizamos una técnica con contraste, observaremos que tarda aproximadamente unos 20 minutos en captar. El tratamiento, en primer lugar, se realizará con fármacos antiepilépticos o analgésicos, reservándose la cirugía si persiste la clínica con el tratamiento o si sangran. Ante múltiples angiomas capilares o también llamados telangiectasias capilares, debemos sospechar afectación sindrómica, como por ejemplo Rendu-Osler o ataxia telangiectasia. Se definen como una dilatación capilar en parénquima cerebral normal. Típicamente afectan a fosa posterior y a ganglios de la base. Clínicamente, la sintomatología suele ser rara, pero si sangran, conlleva un muy mal pronóstico. El diagnóstico suele realizarse por resonancia magnética y raramente son visibles. Como tratamiento, dado que frecuentemente son asintomáticos y que la localización conlleva una importante morbimortalidad, no suele precisar tratamiento. El angioma venosa es la más frecuente de las asintomáticas, pero raramente ocasionan clínica de sangrado u otro tipo de sintomatología. Se definen como venas que confluyen en un gran tronco venosa con parénquima normal. El diagnóstico puede realizarse por resonancia magnética, siendo de elección la angiografía, donde adoptará la típica forma en cabeza de medusa. Dado que frecuentemente son asintomáticas, no precisa tratamiento. La malformación arteriovenosa es la más frecuente de las sintomáticas y ocurre generalmente entre los 20 y los 40 años. Son arterias dilatadas que desembocan directamente en venas arteriolizadas, sin un lecho capilar ni parénquima intermedio. Clínicamente, las pequeñas, que son las más frecuentes, suelen debutar como una hemorragia intraparenquimatosa. Las grandes suelen dar crisis convulsivas. El diagnóstico puede realizarse mediante resonancia magnética, siendo de elección la arteriografía. Como tratamiento, si son mayor de 3 centímetros, la cirugía es de elección, mientras que si son menores de 3 centímetros, se puede optar alternativamente por embolización o radiocirugía estereotáxica. Hasta en un 20% de las ocasiones, la causa de la hemorragia subaracnoidea suele ser desconocida, y esto conlleva un mejor pronóstico. Asimismo, debéis recordar que la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es el traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, para la causa de hemorragia subaracnoidea espontánea, deberemos fijarnos en la edad del paciente. Si nos cuentan a un paciente entre 20 y 40 años, deberemos subrayar malformaciones, mientras que en individuos mayores de 40 años suelen ser por la rotura de un aneurisma, y dentro de este el 90% se deben a aneurismas congénitos, típicamente saculares, en la porción anterior del polígono de Willis, en la arteria comunicante anterior,
Otros aneurismas con morfología fusiforme pueden ser aquellos de origen micótico, que suelen corresponder en territorios distales, es decir, alejados del polígono de Willis, y aquellos que dependen del sistema vascular posterior, es decir, de la arteria basilar y la arteria cerebral posterior. Si nos cuentan aneurismas múltiples, deberemos pensar en distintas patologías, como son la acromegalia, la coartación de aorta, la anemia de células falciformes, la afectación de enfermedad renal poliquística y otras más raras como puedan ser enfermedad de Danlos, Marfan, pseudosantoma elástico y la displasia fibromuscular. La forma más frecuente de presentación de una hemorragia subaracnoidea deriva de la rotura del aneurisma y por lo tanto nos lo van a poner como una mujer típicamente de edad media o embarazada con una cefalea brusca y explosiva, generalmente la describen como la peor cefalea de su vida, tras esfuerzos físicos, es decir, tras haber realizado maniobras de Valsalva. Pueden conllevar signos de hipertensión intracraneal y meningismo por irritación meningia. Hasta en un 50% de las ocasiones, los pacientes refieren haber tenido una cefalea de centinela los días previos. Sin embargo, a diferencia de otros accidentes cerebrovasculares, no es frecuente la coexistencia de focalidad neurológica, excepto la afectación del sexto par por la hipertensión intracraneal, y en un 25% de los casos se asocian crisis convulsivas, que no tienen relación con la localización del aneurisma y no conllevan un peor pronóstico. Asimismo, podremos ver unas variantes de presentación clínica en función de la expansión o crecimiento del aneurisma en los días previos, que derivan de una clínica compresiva. Si vemos un tercer PAL con pupila afectada, es decir, con afectación parasimpática, deberemos sospechar un aneurisma de la arteria comunicante posterior más frecuentemente que de la arteria cerebral posterior. Asimismo, la existencia de clínica de motores oculares comunes, más menos rama V1 y V2 del quinto par craneal, junto con una cefalea retroauricular con posible Horner afectado, debe hacernos sospechar un aneurisma del seno cavernoso. Asimismo, la afectación del campo visual debe sugerirnos aneurismas supraclinoideos de la arteria carotidia interna. Ante la sospecha clínica, deberemos realizar un TAC sin contraste, que es la prueba de elección y lo primero que se debe realizar. Si es positiva, es decir, vemos cierta cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo, deberemos realizar una angiografía de 4 vasos cuanto antes. Si por el contrario la prueba de imagen es negativa, procederemos a realizar una punción lumbar a las 4 o 6 horas. Recordar que la punción lumbar es la prueba más sensible, pero que es de segunda elección. El resultado de la punción lumbar es xantocromía. Esta xantocromía típicamente aparecerá en todos los casos a partir de las 12 horas, pudiéndose observar a partir de las 4 o 6 horas en algunos casos. Para hacer el diagnóstico diferencial con una punción lumbar traumática se realiza la prueba de los 3 tubos, de manera que si los 3 tubos permanecen con la misma intensidad de xantocromía, podremos hacer el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, mientras que si con los 3 tubos se ve un aclarado progresivo de la xantocromía, deberemos declinarnos porque la punción lumbar haya sido traumática. En cualquier caso, cuando deliberemos que la punción lumbar ha sido positiva, deberemos asimismo realizar una angiografía de 4 vasos cuanto antes, que puede darnos el diagnóstico, pero hasta en un 15 o un 20% puede ser negativa. En este caso, deberemos repetir dicha prueba a las 2 o a las 3 semanas. Dentro del tratamiento de la hemorragia subaracnoidea debemos distinguir
aquel encaminado a la propia hemorragia subaracnoidea y el tratamiento de la causa, habitualmente un aneurisma. El tratamiento de la hemorragia subaracnoidea en sí misma debe conllevar el ingreso en UBI y tratamiento médico encaminado a prevenir el resangrado y el vasoespasmo. Asimismo, deberemos realizar un tratamiento con medidas antiedema y diazepam para realizar analgesia y sedación, que evitará esa intensa activación de catecolaminas con producción de dolor e incremento de la tensión arterial. Encaminados a tratar la causa, es decir, al aneurisma, estará la embolización con posible realización de stent endovascular, técnica de elección siempre que sea posible. Si no es posible, realizaremos craneotomía con clipaje quirúrgico. Estas medidas van encaminadas a excluir el aneurisma de la circulación cerebral. Preferiblemente se debe realizar de manera precoz en los primeros 4 días, si el paciente se encuentra, según la escala de Hunt y Hess, en grados 1 o 3. Realizaremos dicha operación de manera tardía, es decir, después de los primeros 10 días, si el paciente se encuentra con un importante deterioro neurológico, es decir, con grados Hunt y Hess de 4 o 5. El tratamiento precoz del aneurisma nos va a facilitar el manejo posterior de las complicaciones, sobre todo del vasoespasmo, ya que va a disminuir también el riesgo de resangrado que conlleva la triple terapia H. Las complicaciones derivadas de la hemorragia subaracnoidea pueden clasificarse como médicas o neurológicas. La complicación médica más frecuente es la hiponatremia, que ocurre a los 4 o 10 días debido a un síndrome pierde-sal, es decir, a una diabetes insípida. Otras posibles complicaciones médicas son la taquicardia sinusal y otras arritmias por hiperestimulación simpática, la isquemia subendocárdica, que se tratará con nitratos y antagonistas de calcio, síndrome de distrés respiratorio con la típica imagen de pulmón blanco bilateral, hipertensión intracraneal, hipertensión arterial y tromboembolismo pulmonar. Para identificar de manera correcta las distintas complicaciones neurológicas tras una hemorragia subaracnoidea, es de gran utilidad fijarnos en qué momento nos cuentan que aparece. Si aparecen en las primeras 24 horas, deberemos sospechar una hidrocefalia aguda, de características reabsortivas por irritación meningia, y su tratamiento será el drenaje ventricular externo. Si nos cuentan clínica neurológica en las primeras 72 horas, deberemos sospechar resangrado, para lo cual es muy útil el clipaje o la embolización quirúrgica del aneurisma. Lo mejor para prevenir el resangrado es la cirugía precoz. Si nos cuentan una complicación neurológica en la primera semana, deberemos sospechar vasoespasmo. La profilaxis primaria del vasoespasmo es el nimodipino, pero una vez que está instaurada, el tratamiento ha de ser la triple terapia H, con hemodilución, hipervolemia e hipertensión arterial. Debe recordar que esta triple terapia H aumenta el riesgo de resangrado, por lo tanto, es muy importante, si es posible, realizar el clipaje o la embolización precoz. Las complicaciones en los primeros meses pueden ser hidrocefalias normotensivas, cuyo tratamiento será el drenaje ventriculoperitoneal. La hemorragia subaracnoidea es mortal hasta en el 50% de las ocasiones, conllevando peor pronóstico en la población anciana. Lo más importante para realizar un pronóstico es la escala neurológica de Hunt y Hess.